Que es extremadamente capaz, importante, como para que nos saquemos un montón de dudas y conocimientos que tienen que ver con la utilización de uno de los elementos tal vez más discutidos en algún momento, y por lo que ocurrió con una oficial de la policía en el día de ayer en Buenos Aires, creo que vuelve a tomar envergadura el tratamiento de estos temas. Temas que de pronto hay que charlarlos, hay que instruirse para poder tener como mínimo la certeza de qué se trata. Estoy en contacto con el director general de la Policía Federal Argentina, instructor de tiro, el señor Guillermo Iglesias Giuliano. Señor Guillermo, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jorge Ocampo lo saluda, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, Guillermo. La verdad, me urge saber la utilización de esto que en algún momento fue propuesto, fue decayendo, quedó en la nada, y después de lo que pasó en el día de ayer, ¿vuelve a tomar envergadura la utilización o no de este tipo de pistolas, las Taser, por favor? Totalmente. Es un tema muy interesante. Desde hace mucho tiempo, en realidad en la República Argentina se han hecho diferentes pedidos de este tipo de dispositivos. Y nunca se han implementado realmente, salvo en algunas fuerzas en particular, que son grupos especiales, tanto por ejemplo en el caso de la Policía Federal como algunas policías provinciales, tienen muy pocos de estos dispositivos hoy en día disponibles, ¿sí? Sí. Esto se debe a que el concepto en Argentina siempre fue políticamente utilizado de alguna manera como que estas armas iban a ser aprovechadas para torturar o para un fin de alguna manera no avalado obviamente por el uso de la fuerza. Pero obviamente esto también parte de un prejuicio, parte de una falta de entrenamiento, de capacitación y de cuestiones que no tienen que ver con la herramienta en sí. Así todo, cabe destacar, digamos, en mi caso en su momento fui parte de la mesa que escribió los requisitos que se necesitaban para incorporar estos dispositivos. En la posición en la que estuve, por ejemplo, en mi caso, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hice requerimiento de este tipo de dispositivos en su momento también, porque en ese año en particular y en esos tiempos, para un ámbito aeroportuario también eran de utilidad. Ahora, lo que quiero aclarar también es que, así como hay un buen uso, también en muchos países ha habido abuso de este tipo de dispositivos, y también ha ido avanzando la tecnología y las opciones, y hay un enorme abanico de posibilidades dentro de lo que es el marco de uso de la fuerza internacional que nosotros como nación suscribimos y que nos puede permitir resolver un montón de situaciones sin tener que llegar a la utilización de un arma de fuego. Guillermo, esto como introducción. Hay algún pequeño paréntesis chiquito, sin llegar a la utilización del arma de fuego. La Taser pasa a ser una muy buena prevención, un extremo de prevención previo a la utilización. ¿Y cuál es el criterio que tiene que tener el policía? Vos como instructor me imagino que habrás instruido utilizarlo en alguna extrema situación, ubicación, es decir, no es lo mismo utilizar una pistola al aire libre que una pistola Taser en un lugar cerrado que va a minimizar el riesgo, ¿verdad? Tal cual. El rango de operación del Taser, para comenzar, es limitado en lo que es distancia. Para que nos hagamos una idea, las pistolas que han sido solicitadas por nuestro país en distintas ocasiones solo pueden disparar un cartucho a la vez. Este cartucho que tienen está compactado con dos pequeños cilindros que en su interior tienen algo muy similar a un arpón como el que se utiliza en pesca. Sí. Por ende es un cilindro que tiene enrollado, en este caso, un cable con un pequeño arpón y es impulsado por propano, ¿sí? Esto se dispara de la pistola con un positivo y un negativo, y al impactar sobre la piel, esto genera una descarga de entre 40 y 60.000 voltios, pero con un amperaje muy bajo, ¿sí? De 0.021, para que nos demos una idea. Es bajísimo cuando, digamos, es muchísimo más alto lo que tiene un toma de electricidad. El bajo amperaje es el que hace que pueda ser controlada esta descarga, ¿sí? Y no cometa inmediatamente una electrocución. ¿Cuál es la distancia, Guillermo? ¿Cuál es la distancia a la que se puede disparar o que tenga efectividad? Las diferentes firmas, o sea, para aclarar también, Taser es una marca, luego está Phaser, que es otra de las que más se usa en el mundo, está Spark, está Magen en Israel, hay muchas marcas.
Cada una de estas firmas lo que tienen son cartuchos que vienen, según su color, preparados para de 3 a 5 metros, de 5 a 7 metros, normalmente son rangos bastante cortos. Bien. Y lo que tienen, por ejemplo, los dispositivos Taser en particular, y los otros que te nombré, los Phaser, los Magem y demás, es la posibilidad de hacer contacto directo sin hacer el disparo. Esto significa que no siempre necesitan disparar el cartucho, sino que pueden hacer contacto sin que haya una mayor distancia. La limitación sí es de distancia, porque si el blanco está a más de 5 o 6 metros y no se logra impactar con estos dos dardos, no tienen ningún tipo de efectividad. Y también, digamos, se corre un riesgo muy grande cuando los atacantes son más de uno, porque la cantidad de disparos disponibles es de un cartucho y la recarga, por ejemplo, en el caso de los Taser, es lenta. Hay que manualmente sacar ese cartucho, colocar uno nuevo para efectuar un siguiente disparo. Por eso vemos, por ejemplo, en videos de Europa o Estados Unidos, lugares donde se utilizan, que normalmente son mínimamente 2 oficiales de policía o 3. Cuando abordan a una situación, hay un arma de fuego que cubre constantemente el riesgo de los operadores, y hay un operador que termina utilizando un inmovilizador de este tipo neuromuscular, en muchos casos con efectividad. El riesgo es que tenemos que estar bastante cerca, ¿sí? Guillermo, hay más opciones dentro, sí. ¿Tiene que hacer contacto con la piel o no necesariamente? Puede en algunos casos, cuando por ejemplo se ha probado con chaleco antibalas, en las generaciones más nuevas únicamente, genera un arco voltaico superior que lo que hace es disparar ese arco voltaico hacia la piel, pasando la ropa. Pero en muchísimos casos tenemos centenares de videos donde esto no ha pasado, porque esto depende de un montón de cuestiones, digamos, de cantidad de capas de ropa. En algunos chalecos antibalas uno va a ver que uno dispara el chaleco y lo puede atravesar con los más modernos, pero con los sistemas que no son tan nuevos no lo pasa, porque estas son cuestiones que se fueron resolviendo con el tiempo, porque desde ya los agresores aprendieron a contrarrestar este tipo de tecnologías y empezaron a ponerse más capas de ropa más rígidas y más complejas para que no transmita. Ahora, las generaciones más recientes o más actuales hacen ese arco voltaico, ¿sí?, y atraviesan esas capas de ropa. Y aquí te aclaro esto, en muchos casos los que se han pedido o están disponibles hoy en día en nuestro país son generaciones bastante antiguas, ¿sí?, que no tienen esa posibilidad en todos los casos. Un disparo de esto a unos 3 o 4 metros, teniendo, supongamos, que el chorro, que el delincuente tenga un chaleco de fuerza, que es común tenerlo porque los tipos te afanan todo y son los primeros que van cubiertos a veces. Lo hacen con la prevención de esto porque es mucho más efectivo, o puede ser que en un banco, supongamos, se me ocurre, que a lo mejor el policía no va a disparar un arma de fuego de entrada, pero sí este tipo de elementos. ¿Crees que el chaleco puede ser que puede neutralizar estos golpes de corriente? El chaleco solo va a neutralizar en el caso de que sea un chaleco que tiene una placa de cerámica, o sea, son chalecos preparados para recibir impactos de bala, como por ejemplo de un fusil. Estos son los chalecos que utilizan aquellos que asaltan blindados, por ejemplo. No utilizan chalecos estándar, sino que utilizan los chalecos más parecidos a los que en nuestro país tienen las fuerzas especiales en general y los grupos especiales, que tienen una capa que tiene una placa cerámica. Esa placa cerámica no va a ser atravesada porque es muy gruesa y es muy difícil de pasar. Ahora, un chaleco estándar, un chaleco común y corriente antibalas, si es un inmovilizador, digamos, de última generación, no va a ser mayor inconveniente, va perfectamente a hacer el arco voltaico, siempre y cuando los dos dardos hayan impactado en esa persona, porque necesita cerrar lo que es el circuito entre el negativo y el positivo de ese disparo. Si no, no va a funcionar. O sea, lo que me refiero es que puede ser un tiro perfecto con una persona que no tenga, un agresor que no tenga un chaleco antibalas, impactamos mismo que nada. Y ahí estamos, digamos, en la necesidad de considerar cuáles son los siguientes pasos en lo que es el marco del uso de la fuerza, ¿no? Acorde a la cantidad de personal que se encuentre en el lugar y las posibilidades que tenga, en las herramientas que tenga consigo, para no tener que llegar al uso de un sistema de tipo letal, ¿no?, que siempre es el último recurso. ¿Crees, Guillermo, que esto está próximo a implementarse en gran parte de las policías en el interior del país? ¿Crees que es por ahora un auxilio de la policía en los lugares mucho más poblados? ¿Crees que va a ser masivo el uso de esto? Sinceramente, Jorge, creo que no va a ser masivo por una cuestión de costos.
porque es sumamente costoso, por una cuestión de implementación. En mi caso trabajé más de 10 años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde constantemente trabajábamos con lo que son las diferentes áreas que requerían esto y buscábamos las diferentes formas de implementarlo junto con un montón de otros sistemas de tipo menos letales para brindarle herramientas a las diferentes fuerzas. Sí. Y hay mucha presión política de diferentes partidos y diferentes facciones que se enfrentan muchísimo a lo que es la imagen de un inmovilizador neuromuscular y lo asimilan con una herramienta de tortura. Ahora, esto claramente es una cuestión estrictamente política, pero fuera de eso, a mí lo que me preocupa, Jorge, es que hay muchísima presión, podríamos decir en este momento a nivel mediático, como si aparecieran los tasers e inmediatamente se resolvieran ciertos problemas. Por ejemplo, se está hablando de comprar o que finalmente liberen 200 o 300 dispositivos en una ciudad que tiene, en el caso de Buenos Aires, 21.000 policías. Mi pregunta es, si solo se compran 300, ¿cómo vamos a hacer para que lleguen al momento correcto y al lugar correcto? Y otro concepto que me parece sumamente peligroso, y lo he trabajado también estando dentro de la fuerza y me ha costado que se entienda, es que se cree que este tipo de dispositivos son solamente para el uso de fuerzas especiales. Y la realidad es que el primer interventor, que es el primer policía que llega a la escena o que se encuentra con una escena en la que necesita intervenir, es el que necesita las herramientas. Entonces mi pregunta es, ¿en cuántas provincias realmente está la intención y la voluntad de que cada integrante de esa fuerza tenga herramientas menos letales para utilizar en el caso de que las necesite? Porque el que enfrenta el peligro, el que enfrenta el riesgo de vida, el que resuelve la mayoría de los problemas diarios, es el primer interventor. Y repito, esa es la figura de aquel que está inmediatamente más cerca de la situación que se da en un momento particular. Ahora, un grupo especial. Perdón, Guillermo, yo haría, disculpame que haga una opinión muy neófita, soy muy pavo, muy tonto, pero considero que de pronto, hablando del costo de la inversión, creo que tendrá que ver también, más allá de la utilización de las fuerzas, el lugar donde se vaya a utilizar. Considero, un ataque, un asalto, el peligro está en todos lados, pero de pronto al aire libre, en una calle, por ahí puede tener una mejor escapatoria. Pero en un aeropuerto, en un centro comercial, creo que es mucho más el riesgo utilizar un arma de fuego que una pistola taser para poder controlar y minimizar el riesgo de herir o de matar a alguien. Por supuesto. Esto depende muchísimo del contexto. Sin embargo, digamos, nunca se puede prescindir del arma de fuego en lo que es el personal policial. Claro, es un complemento, Exacto. Tal cual como vos lo decís, en su momento, por mi parte, hice el requerimiento y el pedido de este tipo de dispositivos para los grupos que nosotros teníamos caminando lo que son las áreas públicas de nuestros aeropuertos. Esto se hizo el pedido en su momento, se había confirmado, se había hecho parte de la compra, nunca recibimos los dispositivos, nunca se terminó de liberar justamente, pero la intención era en zonas de aeropuerto, que había muchas de estas partes, que yo tenía responsabilidad en todo el territorio nacional, no me era algo que me dejaba dormir tranquilo, saber que todo el personal policial que estaba en un lugar que pasaban 2 millones de pasajeros por mes, lo único que tenían era su presencia y un arma de fuego. A mí no me dejaba tranquilo y al resto de las autoridades de la fuerza tampoco, porque cuantas mayores herramientas nosotros podamos brindar para una zona pública en la que hay semejante tráfico de personas de todo el mundo, además, ¿no? Porque hay gente de todo el mundo en ese lugar, responsabilidad nuestra, que está viajando. Claro, entonces tenemos un movimiento muy grande, todo lo que podemos implementar ahí tiene que minimizar el riesgo, ¿sí?, de herir a terceros o de causar un mal mayor. Y la realidad, ya que volvemos al tema de las armas de fuego también, casi todas las policías de nuestro país tienen balas que son perfectamente perforantes, ¿sí?, para un cuerpo, porque son balas normalmente totalmente encamisadas o blindadas, ¿sí?, con puntas muy rápidas que pasan un cuerpo, salvo en una zona sumamente mullida, lo pasan de lado a lado, ¿sí?, mientras que todo el resto del planeta, para zonas altamente pobladas, y te diría que para todo el uso, utiliza tipos de puntas que no atraviesan el cuerpo humano, porque lo que se busca es no poner en riesgo a un tercero o que no pase a mayores. Nosotros tenemos
centenares de experiencias donde por el tipo de munición que se sigue utilizando, que es un concepto que ya tiene más de 50, 60 años mínimo, por el tipo de punta que se usa, por no querer hacer ese tipo de cambios, por rebotes simplemente, ha habido muchísima gente que ha perdido la vida, especialmente terceros inocentes, que nada tenían que ver con una situación de tipo policial. Y también personal policial de distintos lugares que ha perdido la vida por este tipo de rebotes. Entonces, tenemos que minimizar todas las posibilidades en áreas altamente pobladas de utilizar un arma de fuego, salvo que sea el último recurso necesario y que no tengamos ninguno más. Ahora, el bache, ¿sabes dónde está, Jorge? En que necesitamos herramientas para el uso de la fuerza. Además de la taser y además de la pacer y todas las que venimos nombrando, que son una posibilidad, hay un montón más que cada oficial de policía debería tener, como cuando nos vamos a cualquier otro país y lo vemos que en otros países los policías, ni bien cruzamos una frontera, tienen un cinturón con un bastón extensible, con un pequeño dispositivo, digamos, de tipo aerosol, ¿no? Con gas pimienta. Vemos que tienen diferentes tipos de posibilidades, además de su arma de fuego. Y nosotros seguimos en falta en eso. Guillermo, la última pregunta tiene que ver, ¿en el gobierno de Mauricio Macri hubo una compra importante de esto? La compra no superó los 300 dispositivos. No hubo una compra tan importante. Que era cero prácticamente para todo esto. Es que sí, por eso te decía que desde mi punto de vista suena muy bien la discusión que se está haciendo a nivel mediático por un lado, pero la operatividad de la realidad de la cantidad de los dispositivos que se ha pedido va a ser muy difícil de que estén en el lugar de un hecho para resolver un problema, porque son muy pocos. Y se entiende, la presión política es tan grande que no se pudo hacer tampoco una incorporación mayor. Es mucha la diferencia del valor de una taser con una pistola común. En cuanto al valor, es una idea, sí, es muy grande la diferencia. Es casi 15 veces mayor lo que se ha cotizado aquí en Argentina. Es 15 veces más cara la taser que una pistola mayor, una común. Sí, el valor es bastante alto porque también, en el caso de esa firma en particular, de taser, no solamente se compra la pistola, sino se tiene que comprar un sistema de auditoría, ¿sí? Porque cada pistola tiene un pequeño chip con el que graba información, tienen normalmente cuando se las pide, y no siempre se las pide, tienen una cámara que graba también y encripta esa información, pero todo eso lleva un software que se paga aparte, que sale muchísimo dinero por año, para poder uno lograr las auditorías y poder bajar toda esa información para que la utilice la institución y la justicia en el momento que lo necesite. Entonces el costo final de todo eso es realmente muy alto, ¿sí? Y los cartuchos también tienen un costo alto, por eso, digamos, siempre hay que evaluar todas las posibilidades y herramientas que se pueden incorporar, que sean realistas, porque si no el policía sale a la calle y todo esto que hablamos no resuelve nada, porque al final van a ser un par los que van a tener acceso a una herramienta que puede ser excelente, pero el resto que lo necesita en el día a día solamente se queda con la teoría. Es así. Guillermo Iglesias Giuliano, mil gracias por esta nota, gracias por tu tiempo y fundamentalmente por habernos descubierto un montón de cosas que no las teníamos tan al tanto como ahora. Te agradezco mucho y te vamos a llamar seguramente nuevamente. Gracias a ustedes, a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, muy amable. Guillermo Iglesias Giuliano, exdirector de operaciones de la Policía Federal, con este tema de lo que, producto de lo que pasó con esta oficial de la policía que fuera baleada y que perdiera la vida, dejando dos criaturas en este mundo. Lamentablemente, si hubiera sido tal vez de otra manera, se hubiera evitado, o por lo menos algo hubiera minimizado. Vendeme, chino querido, dale, que nos vamos.